La miastenia es una enfermedad de los músculos, pero puede simular problemas en el párpado o en el movimiento de los ojos. Diagnosticarla es fundamental para evitar cirugías mal indicadas y contraproducentes. Ocularis, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 4 de abril de 2025. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 4 de la 9ª temporada, correspondiente al mes de abril de 2025. En el tema principal de hoy vamos a hablar de miastenia, una enfermedad neurológica que afecta a los músculos, en la cual tiene especial importancia los síntomas en el ojo. Por lo tanto, muchas veces es el oftalmólogo el que primero se encuentra con el paciente y tiene que hacer el diagnóstico. Y es muy importante darse cuenta que estos síntomas que aparecen en músculos alrededor de los ojos no vienen de un problema propiamente local, propiamente oftalmológico, y no reciben un tratamiento nuestro, normalmente quirúrgico, sino que tenemos que colaborar con el neurólogo para manejar a este paciente. Pero en la primera sección, la sección de noticias e investigación, voy a traer un tema importante e interesante para muchísimas personas. Una de las enfermedades más importantes de los ojos, de la oftalmología, es la degeneración macular asociada a la edad. Y la forma más importante de esta enfermedad es lo que antes se llamaba la forma seca. Esta forma es la que tienen la mayoría de las personas aquejadas de esta enfermedad. Hasta ahora no tenía un tratamiento y se está investigando un posible tratamiento, una modalidad en forma de inyecciones dentro del ojo que ofrecen una esperanza a estos pacientes que ven cómo su visión va deteriorándose lentamente y que la medicina hasta ahora no les está ofreciendo un tratamiento, una solución. Vamos a hablar de una investigación que quiere analizar sus resultados, su capacidad para tratar, para prevenir la ceguera y la pérdida de visión, y cómo está la situación en cuanto a la regulación de ese tratamiento, cómo las autoridades sanitarias están aprobando el tratamiento o no lo están aprobando, o cómo va a ir la investigación a partir de ahora. Y por último, en la sección de preguntas de los oyentes, vamos a hablar de una malformación, una alteración de los vasos sanguíneos que puede afectar al ojo. Vamos a hablar de las telangiectasias. Como decíamos en la introducción, la degeneración macular asociada a la edad es una de las enfermedades más importantes de la oftalmología, que más preocupan a los pacientes, y su interés y preocupación crecen día a día. Se trata de una alteración, una degeneración en la cual una estructura del ojo, la mácula, va perdiendo sus células. Esas células van degenerando y muriendo. La mácula es el centro de la retina, la parte más importante, que se encarga del centro de nuestro campo visual. Cuando tenemos una lesión en la mácula, una enfermedad en la mácula, una maculopatía, vamos perdiendo la zona más importante de nuestra visión.
esta enfermedad degenerativa está asociada sobre todo a la edad y son cambios degenerativos que aparecen cuando nos hacemos mayores, aunque debe haber otros factores porque no todo el mundo tiene esta degeneración a la misma edad. Esta enfermedad, que se suele acortar con su acrónimo, en español sería DMAE, DMAE, degeneración macular asociada a la edad, o en inglés AMD, tiene un tratamiento cuando ocurre lo que se llama la forma húmeda, o se llamaba previamente, o cuando ocurre una complicación sobre lo que es la base de la enfermedad, de esta degeneración lenta que se va deteriorando el tejido, van muriendo las células y se va alterando esa zona de la mácula. Puede crecer lo que se llama membrana neovascular, que produce una previsión aguda, y entonces hay una actividad, una membrana que produce hemorragias, aumento de líquido, edema, sangrado. Esta forma húmeda o esta membrana neovascular asociada a la degeneración macular asociada a la edad tiene un tratamiento. Pero, como decía, solo es una minoría de personas la que tiene esta variante, y tener esta variante no es mejor que tener la forma sin variante, porque sí, estás tratando la membrana para inactivarla, pero normalmente el pronóstico no es mejor. De hecho, aunque le pongas el tratamiento y que el tratamiento funcione, a largo plazo no es que estés viendo mejor. O sea, lo mejor es no tener la membrana neovascular, sino tener la forma normal, la forma seca. Pero claro, no tenemos tratamiento para la forma seca, aunque la pérdida visual vaya más lenta en esta forma seca comparado con la forma húmeda. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se está estudiando un tratamiento para esta forma seca, para la DMAE seca, la degeneración macular normal, por decirlo así, que también son inyecciones en el ojo, son inyecciones mensuales. Se está estudiando de un tratamiento, un fármaco experimental que le han llamado ANX007, no es un nombre muy bonito, y este estudio, digamos, inicial, porque está en fase 2, parece que quiere dar resultados positivos. Dice que el riesgo de perder visión, concretamente perder 3 líneas de agudeza visual, de visión, se reduce. Están comparando personas con una visión parecida, cogen un grupo de personas con degeneración macular y lo enfrentan a otro grupo de personas. En este primer grupo, es el grupo de estudio, les inyectan este medicamento, inyecciones mensuales de este medicamento. Luego está el grupo placebo, que no recibe ese medicamento en el ojo. Y al parecer, en el grupo estudio, en el que recibe el medicamento, el riesgo de perder 3 líneas de agudeza visual disminuye. Sin embargo, por lo poco que he podido leer de las conclusiones del estudio, no he podido acceder al texto completo, pero el análisis que han hecho cuando han sumarizado, cuando han resumido los resultados de este estudio, el análisis estadístico que han realizado en esta presunta ganancia o este presunto beneficio da un valor de P, valor de probabilidad, que es mayor del 0,05, que es el que se suele utilizar estándar en estos estudios estadísticos en biomedicina. Es decir, que la probabilidad de que este beneficio sea debido al azar, a la variabilidad, suele estar por encima del umbral de lo que se consideran significación estadística. Con lo cual, aunque están vendiendo o algunos autores o analistas quieren ver los resultados de este estudio como positivo, como que están demostrando o están dando indicios de que este tratamiento funciona, precisamente si no obtiene significación estadística, está diciendo que el azar explica mejor los resultados que un posible efecto positivo de este nuevo fármaco experimental. Con lo cual, al leer el estudio, al leer la reseña de este estudio, te quedas un poco frío. En cualquier caso, este fármaco no ha recibido la aprobación de las autoridades sanitarias, sino que las autoridades sanitarias le dan un estatus que lo que le permite es acelerar la investigación. En el caso de la Agencia de Medicamentos Estadounidenses, la FDA, recibe este medicamento un estatus de Fast Track para intentar acelerar la investigación, y en Europa, la Agencia Europea del Medicamento, la ESA, le da un estatus de Prime, que es como Priority Medicine, como intentar acelerar las investigaciones en este aspecto, porque es una enfermedad muy prevalente y que tiene mucho interés de que sigamos investigando. Este estatus ha garantizado que se está llevando a cabo un ensayo en fase 3, un poco más evolucionado,
y los resultados estarán a finales de 2026. Con lo cual, es un poco difícil intentar ser optimista o pesimista con este tratamiento. Por una parte, hemos pasado de investigaciones de tipo 2 a tipo 3, muy bien, la investigación va avanzando, podemos llamarlo prometedor. Por otra parte, la investigación previa no está dando resultados estadísticamente significativos. Entonces yo tampoco intentaría mandar un mensaje de ilusión o de que los enfermos se estén ilusionando mucho diciendo que este fármaco es muy prometedor y que en poquitos años vamos a tener en la práctica clínica un tratamiento para la degeneración macular asociada a la edad seca. Ojalá sí, pero hay que ser prudente en este aspecto, primero porque no está aprobado para su uso en la práctica clínica y estos estudios experimentales tampoco están dando unos pasos de gigante. Si hubiera tenido un éxito rotundo en la fase 2, aunque evidentemente tenemos que expresar la fase 3, podemos haber sido más optimistas. Con los resultados de ahora, no lo sé, tampoco ha sido un fracaso total. Los analistas que les han dado luz verde para recibir este estatus de acelerar la investigación, no sé hasta qué punto estos resultados le han parecido tan positivos o simplemente porque es una enfermedad tan prevalente y ahora mismo es la línea de investigación más prometedora, aunque los resultados que han presentado a mí tampoco me parecen tan prometedores. Así que el tiempo lo dirá. La miastenia, cuyo nombre completo sería miastenia gravis, es un nombre que más o menos viene del latín, es una enfermedad neurológica adquirida. No es una enfermedad específicamente o primariamente ocular, sino es una enfermedad que ocurre en los músculos, concretamente en la unión de los nervios con los músculos, y es adquirida. Existe una forma congénita de la miastenia congénita, pero aunque recibe ese nombre, no tiene nada que ver con la miastenia que vamos a hablar hoy. Son entidades diferentes, aunque comparten nombre porque se trata de una enfermedad autoinmune de la placa motora de la unión de nervios con músculos. Pero como digo, las causas y la clínica, los síntomas no tienen nada que ver, así que nos olvidamos ahora de la miastenia congénita y vamos a hablar de la miastenia habitual. La miastenia gravis es una enfermedad adquirida que la persona que lo sufre previamente estaba sana. Sabemos poco de esta enfermedad en cuanto a los factores causales. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que es una enfermedad autoinmune. Son nuestras propias defensas las que están atacando a unas estructuras del propio cuerpo, concretamente estructuras de lo que se llama la placa motora, pero no sabemos por qué. De hecho, no sabemos tampoco factores causales. Ya sabemos que no hay una causa genética clara, no es una enfermedad hereditaria. Y a nivel de factores ambientales no está claro qué es lo que causa la enfermedad. Sabemos que las personas que tienen esta enfermedad sí que hay algunos factores desencadenantes que empeoran la enfermedad, que producen una crisis miasténica, que puede empeorar los síntomas pues, por el estrés, por el consumo de alcohol, pero estos factores no causan la enfermedad. Las personas que tienen esa enfermedad empeora a corto plazo por estos factores desencadenantes, pero no conocemos los factores causales. Si no conocemos causas genéticas, hereditarias, y tampoco sabemos qué es lo que está haciendo, qué es lo que está causando la enfermedad, es muy difícil prevenirla o hacer algo, tomar algunas medidas para que disminuya la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, para hacer que menos personas sufran esta enfermedad. Con lo cual, como digo, es muy difícil prevenirla, no sabemos cuáles son las causas realmente. Pero dejando las causas, la etiología aparte, ¿cuál es el mecanismo? Decimos que es una enfermedad autoinmune y en este caso nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, reaccionan y atacan estructuras de nuestro organismo. Concretamente los linfocitos B, las células plasmáticas, estas células que producen anticuerpos, reaccionan y producen anticuerpos contra estructuras propias de nuestro organismo. ¿Y qué estructura? Bueno, pues los receptores de acetilcolina de la placa motora. ¿Qué es eso? Bueno, la placa motora es la estructura de unión entre los nervios motores y el propio músculo. Los nervios son los cables de nuestro sistema nervioso. Conectan nuestro cerebro y el sistema nervioso central con las estructuras periféricas. Existen
nervios sensitivos, que son aferentes, que reciben información de nuestros sentidos y esa información viaja desde los sentidos hasta el cerebro, hasta el sistema nervioso central. Y luego, en el arco de vuelta, tenemos nervios eferentes, cables que llevan información, órdenes de nuestro cerebro hacia estructuras que van a hacer algo. Aunque hay otras estructuras que reciben esas órdenes, lo más frecuente y lo que más fácil es para nosotros pensar y acordar son músculos. El cerebro lo que hace fundamentalmente es mover músculos de nuestro cuerpo y eso lo hace a través de los nervios motores, nervios eferentes. Entonces esos cables conectan nuestro cerebro con los músculos y esa información electroquímica que llegan por esos nervios motores desde el cerebro llegan por las terminaciones nerviosas hacia los músculos. ¿Y cómo se conecta? ¿Cómo informa el nervio al músculo? Oye, te tienes que contraer. Bueno, pues a través de la placa motora. Esa placa motora consta de lo que se llama la terminal presináptica, es decir, la parte final de la terminación nerviosa, el nervio, que es la que va a iniciar la sinapsis. La sinapsis es la transmisión de informaciones entre estas dos células, entre la neurona y la célula muscular. Esa sinapsis implica esta terminal presináptica, es decir, en la parte final de la neurona hay un espacio pequeñito, pero existe un espacio, digamos, vacío, rellenado por líquido extracelular, pero no hay células entre medio. Y luego está la terminal postsináptica, el que va a recibir el mensaje, es decir, el músculo. ¿Y qué es lo que viaja entre el nervio y el músculo? ¿Qué es lo que viaja en ese espacio sináptico? Pues lo que se llama neurotransmisor, esa molécula que lleva el mensaje. Cuando se estimula, cuando se excita el nervio, la terminal presináptica, al ser estimulada, lo que hace es liberar el neurotransmisor. En este caso, el neurotransmisor en la placa motora es la acetilcolina. Ese neurotransmisor se libera, aumenta mucho la concentración de esa molécula, de la acetilcolina, en ese espacio y llegan esas moléculas a la parte muscular, a la membrana de la célula muscular que tiene muchos receptores precisamente de acetilcolina. Cuando un número crítico, un número umbral de esos receptores se quedan estimulados, pues entonces se produce una reacción de activación en el músculo. El músculo se despolariza, se entera, pues mira, me he recibido mucha activación de acetilcolina. Entonces me entero, es que me tengo que contraer. Y en ese momento el músculo se contrae. Se activa la cascada neuroquímica que produce la contracción. Se produce la polimerización de la actina. La actina son proteínas globulares que están, digamos, separadas como cuentas de collar que están separadas flotando y entonces se organizan y se ponen una tras de otra y entonces forman filamentos. Y esos filamentos formados de actina se deslizan sobre otra proteína que es la miosina. Y entonces ese desplazamiento de la actina sobre la miosina pues es lo que produce la contracción muscular. Con lo cual, esta comunicación entre nervio y músculo que se produce en la placa motora es necesario pues esta sinapsis que se realiza por la acetilcolina. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Bueno, pues en la miastenia gravis se produce una reacción autoinmune contra una proteína clave en toda esta sinapsis motora, que es el receptor de acetilcolina. O sea, nuestras defensas, nuestros glóbulos blancos, nuestros linfocitos B, producen anticuerpos que destruyen los receptores de acetilcolina. Con lo cual, la sinapsis se activa, tiene lugar al principio, el nervio funciona bien, libera la acetilcolina, pero el músculo no se entera de que hay acetilcolina en la sinapsis, en este espacio sináptico, porque son destruidos los receptores de acetilcolina. Con lo cual, el músculo no funciona. Funciona menos. No es que de repente un día estamos sanos y nuestros músculos funcionan al 100% y una vez empezamos con la enfermedad no funciona ningún músculo. Significa que los músculos funcionan peor, menos número de contracciones musculares tienen éxito y conforme avanza la enfermedad el cuadro empeora. Por tanto, el cuadro es como si fuera una especie de fatiga o cansancio muscular, que precisamente miastenia significa eso. Astenia significa fatiga y mios es la raíz griega que significa músculo, con lo cual miastenia significa fatiga muscular.
¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son los síntomas de esta miastenia? Bueno, pues la miastenia sistémica, la miastenia gravis así en global, va a ir afectando poco a poco a los músculos de nuestro cuerpo, los músculos que llamamos voluntarios. No va a afectar, por ejemplo, al corazón, pero suele empezar por los ojos. Esta enfermedad tiene preferencia para empezar por los músculos pequeños, pero con gran actividad, que tienen, pues eso, mucha actividad, se están moviendo todo el rato, están contrayéndose constantemente, pero son pequeños en comparación con los músculos que tenemos en los brazos, en las piernas, en el abdomen. Por lo tanto, en general la miastenia sistémica, la miastenia que más adelante irá afectando en general todo el cuerpo, suele empezar por los ojos. Y por otra parte, la llamada miastenia ocular, miastenia que en principio se restringe solo a afectar a los ojos, en un porcentaje importante, en un plazo de 2 o 3 años, se convierte en miastenia sistémica. Al final, no deja de ser una forma de miastenia general que durante los primeros meses o años solo afectaba a los ojos. Por lo tanto, en los ojos, ¿qué es lo que se produce habitualmente? Bueno, el síntoma o el signo más frecuente de todos es la ptosis. Ptosis es la caída, el descenso del párpado superior. Eso significa que el músculo afectado, en primera instancia, suele ser el músculo elevador del párpado superior. Es ese músculo que está contrayéndose constantemente que sujeta el párpado. Cuando nosotros estamos directamente mirando de frente y con los ojos abiertos, puede ser que los músculos que mueven el ojo para arriba, para abajo, izquierda, derecha, no estén funcionando demasiado, tengan cierto tono de reposo, pero el que tiene que estar funcionando todo el rato es precisamente el elevador del párpado superior. Si no, los párpados se cerrarían. Entonces, en mayor o menor medida, un grado de ptosis, de descenso del párpado, más o menos grave, casi siempre está presente, o con mucha frecuencia está presente, en las formas de miastenia ocular y miastenia así sistémica general. Puede ser de un ojo, puede ser del otro ojo, puede variar. Unos días te afecta a un ojo, otros días te afecta al otro ojo. Puede ser bilateral, te puede afectar los dos ojos a la vez. Puede ser simétrico, puede ser asimétrico. Puede variar mucho las formas. Segundo síntoma muy importante, la diplopia. Diplopia significa la visión doble. Y esto es una respuesta, esto es secundario, una consecuencia de un estrabismo agudo. Los ojos no están perfectamente alineados, no están exactamente mirando al mismo objeto, y cuando un ojo se queda desplazado, no está mirando al mismo objeto, se produce visión doble. ¿Por qué? Porque no están coincidiendo, no están perfectamente bien solapados los campos visuales de cada ojo. Nosotros tenemos dos imágenes, cada una de uno de los dos ojos, pero precisamente como siempre están los dos ojos perfectamente alineados, están orientados y dirigiendo la mirada al mismo punto del espacio, estos dos campos visuales se solapan perfectamente o casi perfectamente. Y por lo tanto no vemos doble. Si se produce una desalineación, y eso ocurre en los estrabismos, pues vemos doble. Vemos doble si este estrabismo es adquirido, si no teníamos estrabismo durante niños y nos ocurre de forma más o menos brusca o abrupta durante nuestro periodo de adultos, cuando somos adultos. Por lo tanto, esta visión doble es bastante habitual en la miastenia gravis, pero no es exclusivo de ella. Cualquier estrabismo agudo y otras causas, cualquier otra causa que produce un desalineamiento de los ojos en el periodo adulto, puede producir visión doble. E incluso estrabismos previos conocidos, pero que se descompensan, que empeoran, también pueden producir visión doble. O sea que la diplopia, el ver doble, no nos indica que haya miastenia ni mucho menos. De hecho, la visión doble es un síntoma relativamente frecuente y la miastenia es una enfermedad relativamente infrecuente. Con lo cual, cuando viene un paciente, una persona que dice que ve doble, no pensamos en miastenia en un primer momento. Y este es parte del problema, el diagnosticar esta enfermedad. Y pasa lo mismo con la ptosis, con la caída del párpado. Claro que una de las causas es la miastenia, pero la ptosis, la caída del párpado, también es un síntoma, es un problema ocular bastante frecuente y la miastenia es infrecuente, con lo cual lo más normal es que se deba a otras causas, con lo cual en primera instancia pensamos en otras causas. Esto es importante. La ptosis, habitualmente, las ptosis habituales, debido a la edad, la ptosis degenerativa, la ptosis que se llama senil, finalmente se suele operar. Y otros tipos de causas, otros tipos de ptosis también se suelen acabar operando.
Entonces es importante, cuando aparece una tosis, hacer un diagnóstico diferencial, saber por qué esa persona tiene tosis, aunque el 80-90% de las veces sea una tosis habitual, de causa senil, de causa congénita o de causa traumática, y al final directamente, bueno, pues sea cual sea la causa, al final lo tenemos que operar y ya está. Es muy importante descartar que esta tosis sea de causa neurogénica o miogénica, es decir, que sea por una miastenia, porque, y esto es muy importante, no debemos operar estas tosis cuando se debe a una miastenia, y operarlo puede producir a consecuencias no deseadas. Lo mismo pasa con el estrabismo. Muchos estrabismos se operan, pero tenemos que averiguar que este estrabismo no se debe a miastenia, porque si es por miastenia no debemos operar estos estrabismos, y si los operamos el resultado puede ser peor. Entonces aquí es muy importante tanto el especialista en párpados como el especialista en músculos extraoculares, el especialista en estrabismo, juega el papel de médico en consulta de hacer bien el diagnóstico antes que el papel de cirujano. Entonces es súper importante hacer un buen diagnóstico. Claves para el diagnóstico nos ayuda a nivel clínico. Estos síntomas, la tosis, la caída de los párpados y el estrabismo, es variable y empeora a lo largo del día. Y empeora con la fatiga. Está mejor por la mañana y empeora a lo largo del día. También es muy importante entender que suele ir relacionado, no siempre, pero suele ir relacionado la tosis, la caída del párpado, con un estrabismo. Ojo, y esto es muy importante porque a veces el paciente no te cuenta las dos cosas a la vez. Incluso puede ser que aunque la tosis, el tema del párpado, sea más frecuente que la visión doble, puede que el paciente le moleste más la visión doble y te venga y diga, no, es que veo doble, y no se queje de que el párpado se ha caído más o menos. Y eres tú, el médico, el que tiene que mirar, bueno, pues el paciente se queja de que ve doble, pero es que además los párpados los tiene caídos. A veces te preguntas, igual es, bueno, pues por la edad los párpados llevan así mucho tiempo, igual tienes que pedir fotografías o preguntar al paciente o al familiar, oiga, ¿y el párpado? Ah, sí, últimamente lo tiene caído, pero no le hemos dado importancia. O pides fotografías, pues mira, una fotografía del año pasado y el párpado estaba mucho mejor y ahora está peor. Y entonces tienes que hacer un poco de detective, de policía, y darte cuenta, bueno, el paciente se queja de la visión doble, hay un estrabismo, pero también hay una caída del párpado y lo podemos relacionar temporalmente, entonces ya te saltan las alarmas. Y dentro del estrabismo, de que el paciente tiene un ojo un poco torcido y por eso ve doble, es un estrabismo especial, un estrabismo que llamamos incomitante. Eso quiere decir que la desviación del estrabismo, la magnitud del estrabismo, no es igual en todas las posiciones de la mirada. Normalmente los estrabismos que llamamos primarios, un estrabismo pues, de toda la vida que se ha descompensado, el típico estrabismo que tuerce el ojo para adentro o para afuera, que antes estaba controlado y se descontrola, suele ser comitante. Es decir, más o menos la misma desviación cuando mira a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, o de lejos o de cerca. Cuando hay un estrabismo incomitante, cuando se tuerce más en un lado o en el otro, podemos pensar en causas neurológicas más habituales. Por ejemplo, una parálisis oculomotora. Un nervio ha dejado de funcionar bien, con lo cual hay algunos músculos que no funcionan bien. Y curiosamente, la miastenia gravis puede simular bastante bien una parálisis oculomotora clásica de tipo problemas de riego sanguíneo. Se dice que la miastenia gravis puede ser la gran simuladora. Pero hay que tener en cuenta que aunque puede simular pues, una parálisis de un nervio de los músculos extraoculares, puede ser que una persona pueda tener una parálisis en un momento dado y días, semanas o meses después tiene otra parálisis en otro lado. Cuando tenemos varias parálisis oculomotoras que se van resolviendo ellas solas, pero una detrás de otra, y salta de un ojo a otro, o tenemos varias parálisis de diferentes nervios a la vez, cuando es algo tan variable y tan sucesivo, hay que pensar que no es una parálisis oculomotora sencilla, sino que hay otra enfermedad detrás un poco más compleja. Por eso es muy importante entender que la miastenia es la gran simuladora. Cuando tenemos un patrón que puede recordar otro tema neurológico, una parálisis, pero no coinciden las cosas bien, no hay cosas que nos cuadran, hay que pensar siempre en miastenia. Y lo que he comentado antes, la fatigabilidad empeora el cuadro. Cuando tenemos una parálisis oculomotora, pero que empeora a lo largo del día, pues ojo, que puede ser una miastenia. Por lo tanto, ya hemos visto un poco cómo funciona la clínica, los síntomas del paciente, cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad. Lo que he dicho de la clínica es súper importante
y es un poco la base del diagnóstico, sobre todo porque lo tenemos que sospechar. Si no lo sospechamos y nos encaja con otro cuadro, por el tema del párpado, por el tema del estrabismo, nos encaja bien con otro cuadro, no vamos a pensar en la miastenia y vamos a seguir adelante y no vamos a pedir más pruebas. Con lo cual, muy importante la sospecha inicial. Si tenemos un estrabismo junto con la tosis, con la caída del párpado, a la vez, es variable y empeora a lo largo del día y mejora con el sueño al dormir, hay que parar el carro, no hay que empezar a pensar en operar, sino tenemos que hacer una exploración y descartar que tenemos una miastenia gravis. Existen también analíticas, una vez lo hemos sospechado, pues podemos ir adelante. Y existe análisis de sangre que nos pueden ayudar. Decíamos que esto es una enfermedad autoinmune, tiene que haber unos anticuerpos que están yendo contra estructuras de la placa motora. Y entonces podemos encontrar positivos anticuerpos anti-acetilcolina, antirreceptores de acetilcolina, otros anticuerpos se llaman anti-MuSK, anti-LPR4, anti-agrin. Hay varios tests, pero hay que tener en cuenta que no siempre son positivos. Hasta el 10-15% de los casos, a veces más, algunos de estos anticuerpos son negativos, con lo cual, si sale bien, nos confirma la enfermedad, pero si son negativos, no descartan la enfermedad, con lo cual hay que ir más adelante. Muchas veces el diagnóstico definitivo, que esto lo hacen los neurólogos, se hace con una prueba que se llama electromiograma. Es una prueba levemente invasiva donde se ponen unos estimuladores y unos receptores en algunos músculos y ven la respuesta de esos músculos al estímulo artificial. Pero más importante que esto, más interesante que esto ya es cuando tenemos una sospecha alta y estamos ya pidiendo pruebas complementarias. Pero hay unos test muy interesantes que se puede hacer en la clínica y son muy sensibles y específicos. Esto lo podemos hacer directamente en la primera consulta del paciente. Cuando ya sospechamos que puede ser una miastenia, hay un test que se llama test del hidrofonio o test del tensilon. Que el tensilon o el hidrofonio es un medicamento que es para esta enfermedad. Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Es un medicamento que lo que hace es aumentar la cantidad de acetilcolina en la placa motora. Para otras enfermedades que pueden ser parecidas, que pueden dar unos síntomas parecidos a la miastenia, esta pastilla no va a mejorar para nada. Pero en este caso, pues un paciente que tiene la visión doble, que tiene el ojo torcido, que tiene el párpado caído, le damos esta pastilla y enseguida el cuadro mejora con la pastilla. Esto es muy específico. O un test incluso más interesante todavía, que no hay que darle ninguna pastilla al paciente y muchas veces en la consulta de oftalmología no tenemos esta pastilla, que es lo que se llama test de hielo. Y consiste en aplicar hielo, no directamente igual al párpado, sino pues en una bolsa, aplicar frío en esa zona, mejora durante un poco tiempo, pero la mejoría es clara. Entonces tenemos un paciente sobre todo con caída del párpado, que igual es lo más fácil de ver. Le aplicamos hielo unos instantes, unos pocos minutos, y automáticamente el párpado se retrae. La tosis, la caída del párpado, mejora. Esto es muy sensible para esta enfermedad, es decir, la mayor parte de los casos funciona este test y además es muy específico. Quiere decir que las otras enfermedades no funcionan con esto. Si se te cae el párpado o torces el ojo por otra causa, poniéndote hielo en la zona del ojo no va a mejorar. Entonces son test muy fáciles de hacer, que te están casi confirmando o te están dando una sospecha muy alta de que efectivamente el paciente tiene miastenia. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, muy importante, lo he repetido varias veces, no hay que operar. No tenemos que operar ni el párpado ni los músculos de los ojos. El tratamiento es médico. Esto es un problema de las defensas del sistema inmune que está atacando unas estructuras de nuestro cuerpo y que eso implica que hay menos acetilcolina, menos neurotransmisor en esta estructura, en la placa motora. Pues podemos utilizar lo que hemos dicho antes del hidrofonio o el tensilon, estos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Eso significa que la enzima que hace disminuir rápidamente la concentración de acetilcolina en la placa motora, inactivamos esa enzima, con lo cual la acetilcolina que se libera en el espacio sináptico permanece más tiempo, con lo cual, aunque el músculo, los receptores sean menos en número, porque una parte está destruido, como hay mucha más acetilcolina que está más tiempo, al final se enteran de la información y al final el músculo se contrae. Entonces ese tratamiento es bastante eficaz, pero no es el único. No deja de ser una enfermedad autoinmune y tenemos que intentar parar esa autoinmunidad
ese sistema inmune que está destruyendo los receptores. Entonces utilizamos medicamentos que bajan nuestra inmunidad, corticoides o inmunosupresores. Y vamos un poco mezclando estos tipos de tratamientos para ir controlando la enfermedad, que es una enfermedad crónica, pero con un tratamiento adecuado podemos controlar o casi eliminar del todo los síntomas. En esta última sección de preguntas de los oyentes he llegado una duda, una pregunta muy amplia, pero también muy interesante. Vamos a hablar de las telangiectasias en los ojos. ¿Qué es una telangiectasia? Es la presencia de pequeños vasos sanguíneos dilatados y hasta cierto punto anómalos. Esta definición es un poco complicada o es un poco ambigua, porque puede solaparse con algunos tumores oculares benignos como los angiomas. Los angiomas también son una proliferación de vasos sanguíneos de forma benigna, no son tumores malignos. También está el concepto de malformación vascular, malformación arteriovenosa, que también son alteraciones de vasos sanguíneos benignas, y a veces la separación entre estos conceptos no está clara. De hecho, hay enfermedades que producen malformaciones arteriovenosas, malformaciones vasculares y también telangiectasias, con lo cual en cierta medida pueden ser diferentes manifestaciones de un espectro de alteraciones vasculares benignas. Entonces a veces la separación no es tan clara, pero hoy no vamos a hablar de angiomas ni de malformaciones vasculares o arteriovenosas, vamos a llamarlo clásica. Lo que caracteriza, si podemos intentar separar un poco entre todas estas entidades, que ya digo que están un poco solapadas, pero lo que caracteriza las telangiectasias es que no producen lesiones tumorales o que no producen abultamientos o bultos y que afectan a vasos muy pequeños, normalmente capilares. O sea que no suelen abultar, no producen como un tumor o un abultamiento. Y también hay que separar de las alteraciones vasculares secundarias a otras enfermedades. Sabemos que enfermedades como la diabetes o oclusiones vasculares, oclusiones arteriales o venosas, producen alteraciones secundarias del árbol vascular, también de la microcirculación, también de los capilares. Pero estas dilataciones y anomalías y microaneurismas y esas alteraciones secundarias a diabetes, a trombosis, a oclusiones, de las que hemos hablado en los episodios previos. Hemos ido hablando hace un poco de oclusiones vasculares, oclusiones venosas. Bueno, pues esto en ningún caso lo estamos llamando telangiectasias. Telangiectasias son alteraciones primarias. Algo en esos vasos sanguíneos causan esa alteración sin que haya un factor desencadenante, no es secundario a un problema vascular previo, y eso es importante. Una vez acotado el terreno, hay que tener en cuenta que telangiectasias hay muchas por todo el organismo. Entonces, pero vamos a hablar solo de lo que afecta al ojo. Pero es que además dentro del ojo puede afectar a muchas estructuras diferentes y tienen muchas significaciones diferentes. Hoy no vamos a poder hablar de todo, sino vamos a centrarnos igual en lo más importante, lo más frecuente y lo más característico. Podemos tener telangiectasias en los párpados, y estas telangiectasias pueden ser anomalías de esta piel de los párpados que estar causado en una enfermedad más global que se llama rosácea ocular. La rosácea ocular es un trastorno de la piel, principalmente de la cara, que puede afectar a la zona central de la frente, puede afectar a los pómulos, a la nariz y a los párpados, concretamente varias zonas de los párpados, pero sobre todo el borde de los párpados y las glándulas de grasa de los párpados, las glándulas de meibomio. Hemos hablado de estas alteraciones y de la rosácea ocular cuando estuvimos hablando de la blefaritis. Bueno, un síntoma de blefaritis, sobre todo de rosácea ocular que causa blefaritis, normalmente blefaritis más intensas, son las telangiectasias en la piel de los párpados, pero también en la piel de la mejilla,
de la frente y de la nariz. O sea que estas telangiectasias te están hablando de una alteración de la piel que además causa otros trastornos, sobre todo trastornos de las glándulas, y puede tener muchos síntomas y consecuencias en el ojo. También podemos tener telangiectasias en la superficie del ojo, concretamente en la conjuntiva. Y esto es relativamente infrecuente y puede haber muchas causas por detrás. Muchas veces no significa nada, es una telangiectasia como una lesión aislada, no hay una enfermedad por detrás. Puede ser debido a un trauma, a un golpe o a radioterapia, es decir, una lesión local que ha dañado una zona de la conjuntiva y produce una alteración de esos capilares, con lo cual, no tiene mayor trascendencia en lo que se refiere a la conjuntiva, pero, y aquí viene lo complejo, en muy raras ocasiones puede ser secundaria a otras enfermedades más relevantes. Y digo que aquí es lo complicado porque las telangiectasias de la conjuntiva son raras. Y que haya unas enfermedades más serias por detrás es más raro todavía, con lo cual el diagnóstico es más complicado por lo infrecuente. Por nombrándolo un poco por encima, puede haber enfermedades primarias que afectan a los vasos sanguíneos, que producen telangiectasias de por sí. Por ejemplo, el síndrome que se llama así, ataxia telangiectasia, también se llama síndrome de Lewis-Barr. El problema es que pueden producir alteraciones, de hecho suele producir alteraciones importantes en el sistema nervioso central que producen ese síntoma neurológico que se llama ataxia. No voy a explicar en detalle todas estas enfermedades porque realmente no son oculares y sería muy largo de explicar. También existe otra enfermedad que se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria, el síndrome de Bloom o la telangiectasia esencial generalizada. En fin, hay muchas enfermedades donde efectivamente el daño o la alteración es que se producen de forma primaria telangiectasias en el ojo, en la conjuntiva, pero también en el resto del organismo, en otras estructuras del organismo, y normalmente lo grave o lo importante es lo que se ocurre lejos del ojo, lo cual, no voy a insistir mucho. Pero también puede haber enfermedades generales que no es que produzcan telangiectasis de forma primaria, sino es algo secundario. La rosácea, que he dicho antes, aparte de producir las telangiectasias en el párpado, puede producirlo en la conjuntiva. Otras enfermedades como el seroderma pigmentosum, la enfermedad de Fabris, ciertos síndromes de hiperviscosidad sanguínea, el síndrome de Alport. En fin, hay un grupo grande de enfermedades que ahora no tiene sentido describirlas al detalle. Más relevante, sin embargo, para el oftalmólogo es cuando las telangiectasias, en vez de estar en la conjuntiva o en los párpados, que tienen poca relevancia a nivel del ojo, va a producir poco problema, poco daño en la visión en el ojo, es cuando ocurren en estructuras más sensibles, principalmente en la retina. Existen telangiectasias en otras estructuras, por ejemplo el nervio óptico, pero vamos a dejarlo de lado. Por frecuencia vamos a hablar de las telangiectasias en la retina. Quizá la enfermedad más clásica o más importante es lo que se llama enfermedad de Coats o enfermedad de Coats, C-O-A-T-S. Y es una enfermedad, tiene muchas variantes, pero quizá en su valor más clásico ocurren en la infancia, es una enfermedad infantil. Y los vasos son anómalos. Los vasos de la retina son telangiectásicos, son anómalos, y entonces la dinámica de la microcirculación no funciona bien en la retina. Extravasa, sale mucho líquido de los vasos sanguíneos afuera, con lo cual produce mucho edema de la retina. También se produce salida de otros elementos como moléculas grasas, con lo cual se producen lo que se llama exudados duros, acúmulos de grasa, y ese líquido además puede desprender la retina. Es una enfermedad muy grave, suele afectar habitualmente a niños menores de 8 años, casi siempre es unilateral, se afecta un solo ojo, el pronóstico es malo, aunque hay tratamientos para mejorar el pronóstico y tratar ese desprendimiento de retina, la visión del ojo afectado suele ser bastante mala. Sí que es cierto que existen variantes de la enfermedad de Coats del adulto, pero hoy no vamos a hablar detenidamente de esta enfermedad porque daría para un podcast y yo solo mencionarlo como igual sería la enfermedad telangiectásica más importante de la oftalmología por su frecuencia. No es que sea súper frecuente, pero dentro de las enfermedades infrecuentes es relativamente frecuente, lo encontramos con relativa frecuencia y por su gravedad. Y el último apartado, creo que se llaman así, telangiectasia macular.
estas pequeñas alteraciones en la microcirculación de los capilares que han crecido de forma anómala y producen unos síntomas más característicos que no se confunden con otras cosas. Bueno, se pueden confundir con otras enfermedades, pero producen edema macular, y hay muchas cosas de macular, pero si lo sabemos diagnosticar, este es un edema macular de otro tipo. Lo que pasa es que es una causa infrecuente de edema macular, con lo cual tenemos que hacer un estudio correcto. El problema de esta enfermedad es que es relativamente infrecuente, pero el edema macular debido a estas causas son muy frecuentes, debido a diabetes, debido a trombosis, como hemos hablado previamente, debido a una membrana neovascular, lo que hemos dicho antes, secundario a inflamaciones, y esta causa a veces no pensamos en ella. Y sí que es cierto que debido a la presión que están sufriendo los servicios de oftalmología y sobre todo la sección de mácula de los servicios de oftalmología, por diversas causas, pues bueno, envejecimiento de la población y por cada vez hay más diabetes y eventos vasculares, tenemos a muchos pacientes con edema macular, con encharcamiento, aumento de líquido en esta zona central de la retina. Y si antes había más tiempo para hacer el diagnóstico y la exploración cuidadosa del paciente, ahora es como más rápido y a veces, bueno, edema macular, bueno, pues directamente tratamiento, ¿no? Pues pinchar o inyecciones de bloqueadores del factor del crecimiento vascular, del anti-VEGF, o inyecciones de corticoides, implantes de corticoides. Y claro, esta enfermedad no responde ni a una cosa ni a la otra. De hecho, no tiene un tratamiento bien establecido, aunque luego el pronóstico puede que no sea tan malo que el secundario a otras enfermedades que hemos dicho que se tratan y luego no funcionan. Hay de 3 tipos, el tipo 1 que solo afecta a un solo ojo y se nace con ello, el tipo 2 que es adquirido, no es desde el nacimiento y afecta a los 2 ojos, el pronóstico va variando entre unos y otros, pero bueno, lo mismo, tampoco me voy a meter en detalle, esta enfermedad es relativamente infrecuente, muy interesante, pero solo quería mencionarla como un ejemplo característico de estas malformaciones, de estos pequeños vasos sanguíneos, de estas telangiectasias que afectan al centro de la retina, a la mácula. No tienen un pronóstico tan malo como la enfermedad de los niños que he hablado de toda la retina, la enfermedad de Coates, pero también existe, una enfermedad infrecuente, pero ahí está. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast que hemos dedicado principalmente a hablar de la miastenia gravis, una enfermedad neurológica que afecta a los músculos, pero preferentemente a los músculos de los ojos, y que la hemos denominado la gran simuladora, porque puede producir alteración de los párpados, concretamente caída del párpado superior, y una serie de estrabismos, de alteraciones de los movimientos oculares con visión doble, que pueden simular otras enfermedades y pueden dificultarnos el diagnóstico. También hemos hablado de una noticia esperanzadora, pero que hay que ser cautos. Estamos hablando de los estudios, la investigación que se está llevando a cabo para tratar la degeneración macular asociada a la edad, la forma seca, la manifestación más habitual de esta enfermedad tan frecuente y tan preocupante. Los estudios de fase 2 están dando lugar a que las agencias de medicamentos estén dando prioridad a la investigación, para que siga adelante la investigación. Y estamos hablando de que estamos ya pasando a estudios de fase 3. Lo que pasa es que los resultados tardarán en llegar y la verdad es que los resultados que tenemos ahora de la fase 2 no queda claro que nos permitan ser excesivamente optimistas, pero como digo, estamos en estadios muy preliminares, muy iniciales de la investigación y ya veremos lo que pasa dentro de un par de años. Y finalmente hemos hablado de unas alteraciones, unas malformaciones, unos cambios en vasos sanguíneos pequeños, principalmente capilares, en el ojo. Las telangiectasias pueden afectar a muchas partes del cuerpo, pueden tener muchos orígenes y pueden dar muchos síntomas muy variados, pueden corresponder a enfermedades muy distintas y lo mismo pasa en el ojo. Puede haber telangiectasias en diferentes partes del ojo y las consecuencias son muy variadas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios.
tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.